femenina. En el caso de la inducción de la ovulación se va a definir como administración de hormonas para que se estimulen el desarrollo de los pocos óvulos o lo anovulatorio que hay en las mujeres, ¿no? Que puede ser normal pero disminuido o que ya en su defecto no están ovulando. Entonces, como objetivos de esto tenemos inducir el desarrollo monofolicular en lugar del multifolicular, ¿no? Se evitan lo que son los embarazos múltiples y lo que se quiere es el nacimiento de un recién nacido sano y que sea de un embarazo único. También se dice que se requiere para todas estas de baja invasiva que el tratamiento tiene que empezar de menos a más, ¿no? Entonces también depende de la calidad de vida de la pareja, ¿no? Cómo es su economía, porque las terapias más avanzadas son más caras, también más costosas, ¿no? Y también las opciones posteriores también van a depender de la respuesta ovárica que haya en el inicio, que es de la inducción de la ovulación, ¿no? Y el número de folículos que se puedan encontrar, ¿no? En el caso de para esta inducción de la ovulación, normalmente se encuentran 4 trastornos ovulatorios más comunes, lo cual ya sería el síndrome de ovario poliquístico, el SOP, que se dice que es el grupo más grande de las mujeres anovulatorias, que más o menos sería un 85% y en este caso, desde primero se intenta, por estilo de vida, ¿no? Se pide que bajen de peso o que traten de mejorar su régimen alimenticio, ¿no? En el caso del hipogonadismo hipogonadotrófico, se encuentran del 5 al 10% y su causa más que nada es la amenorrea hipotalámica funcional, ¿no? Y es o una deficiencia también aislada de lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? En el caso de lo que es la insuficiencia ovárica primaria, también es conocida como que es la menopausia temprana. Entonces no se sabe por qué ya sea en su juventud, se podría decir que ha producido sus óvulos y ahora ya no los produce, ¿no? Y en el caso de la hiperprolactinemia, que también presenta de un 5 al 10% y se dice que al haber hiperprolactinemia, va a inhibir lo que es la secreción de las gonadotropinas, ¿no? Entonces, en el caso de esta inducción tenemos los agentes orales, donde vamos a encontrar el letrozol, que va a ser un inhibidor de la aromatasa, va a bloquear la conversión de testosterona y androsterona en lo que vendría a ser el estradiol y estrona. Y también el letrozol se combina o sea, se compara más que nada con lo que es el citrato de clomifeno. Entonces, según eso, vemos que en sus reacciones adversas se dice que este letrozol no tiene efectos adversos sobre lo que sería el moco cervical y lo endometrial. En el caso de las mujeres oligoovulatorias con síndrome de ovario poliquístico es el que se sugiere de primera línea y se administra en los días 3 a 7 y esto ocasiona una supresión, ¿no? Luego, lo que tenemos es el citrato de clomifeno, que viene de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Se mencionan 3, pero el que más tiene éxito es el citrato de clomifeno. Y entonces este fármaco va a ser inhibidor competitivo de la unión de estrógeno a los receptores de estrógenos y tienen una actividad mixta de agonista y antagonista dependiendo el órgano diana en el que actúe. También acá tenemos la dosis que es de 50 miligramos diarios durante 5 días. E igualmente es entre lo del ciclo entre los días 3 y 7.
En los agentes orales que no se han encontrado así como que muchas respuestas, tenemos lo que es de la metformina, que vendría a ser la corrección de la hiperinsulinemia con metformina, que va a tener un efecto beneficioso en las mujeres anovulatorias que tengan el síndrome de ovario poliquístico y va a aumentar su ciclo menstrual y mejorar la ovulación espontánea, ¿no? Es como mencioné al inicio, lo que es referente al SOP, mayormente es todo lo de estilo de vida y también se le hacen pruebas, al comenzar se le hacen pruebas, si tiene resistencia a la insulina, ¿no? Y entonces van viendo qué medicamentos podrían darles, ¿no? En el caso de los agonistas de la dopamina, el tratamiento de elección sería para las mujeres que tienen anovulación por hiperprolactinemia, ¿no? Y estarían en busca de un embarazo. Luego vendría lo que es la terapia pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina que se realiza mediante una bomba de infusión que va a estimular lo que es la producción de la folícula estimulante y la luteinizante, ¿no? Por protocolo se dice que es por vía intravenosa, que se tiene mejor tasas de éxitos que la vía subcutánea, ¿no? Y imita lo que es la liberación pulsátil normal de esta. Y el intervalo de pulso vendría a ser de 60 a 90 minutos. Y se dice que hay diferentes dosis, pero que la más fisiológica es de 75 nanogramos por kilogramo. Luego tenemos ya las terapias directamente con gonadotropinas, donde la dosis inicial de folículo estimulante va a ser de 150 unidades internacionales por día, ¿no? Y también es el normal, por así decirlo, y luego también tendría el protocolo de inducción de la ovulación, pero ya en bajas dosis, que imitaría más de cerca lo que ya es del clóset, ¿no? Y estaría iniciándose poco después del sangrado espontáneo que haya sido inducido por progesterona, hasta que se observe un folículo dominante. Y eso lo vamos a obtener ya por lo que sería el monitoreo, donde principalmente se va a monitorear por ultrasonografía transvaginal, lo cual nos va a ayudar a medir lo que es el diámetro folicular, ¿no? Y entonces para eso necesitamos saber los criterios de la madurez del folículo. Y entonces tendríamos lo que es un diámetro que sea mayor de 18 milímetros y o una concentración sérica del estradiol que va a estar en 200, ¿no? Y esto va a ser por cada folículo dominante. Y algo que se menciona es que solamente estaríamos necesitando de 1 a 2 folículos. Cuando pasan ya de 3, se estaría pidiendo que haya una interrupción del coito programado, o sea, no se va a realizar, o que usen métodos de barrera como sería el condón, ¿no? Para evitar las gestaciones múltiples. Eso sería todo en el caso de la inducción a la ovulación. Bueno, como dice acá Shirley, estos son los medicamentos que se usan actualmente en las terapias, en los protocolos de reproducción asistida, ¿no? En los protocolos orales de inducción, como ha dicho ella, por ejemplo, tenemos el letrozol y el citrato de clomifeno, que es el que más usamos, ¿no? Como inductores propios de la ovulación, ¿no? Generalmente, como dijo Shirley, estas dosis por vía oral se comienzan a utilizar a partir del tercer día del ciclo menstrual hasta el quinto día, ¿no? O sea, tercer día de este ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo día del ciclo. Luego de eso ya viene ¿cómo se llama? El seguimiento ovulatorio cada 2 días, monitorizando el desarrollo del folículo o los folículos dominantes, ¿no? Que lleguen pues al día 10 o 12, ¿no? Con un tamaño aproximado de 18 milímetros, ¿no? Ya con esto se le indica a la paciente si es que todo está normal, iniciar relaciones sexuales, ¿no? En otros casos utilizamos inductores también de la ovulación, ¿no? Para la parte final, ¿no? Como
como el Precnil, ¿no? Que ayuda a producir la ovulación junto con el coito programado, ¿no? Bueno, esa es una de las técnicas, ¿no? Segundo, como ya bien dijo, en algunos casos, sobre todo la patología más frecuente, que es el síndrome de ovario poliquístico, que está asociado a un trastorno de oligogovulación, ¿no? Que son altas respondedoras, por si acaso, porque tienen mayor número de folículos, ¿no? Y que están asociados a trastornos metabólicos, generalmente la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, se dice que la insulina entonces elevada condiciona pues alteración en todo el ciclo hormonal del ciclo menstrual y de la, como decimos, foliculogénesis. Entonces, lo que hacemos es con la metformina, aparte de cambiar el estilo de vida, que es bajar de peso, ¿no? Es usar la metformina para mejorar o disminuir la resistencia a la insulina, concomitante con la dieta y el ejercicio para bajar de peso. En algunos casos también, como dice la hiperprolactinemia, acuérdense que la hormona prolactina, fisiológicamente, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Bloquea el ciclo menstrual, ¿no? Durante la época de la lactancia, ¿no? Pero en estados patológicos puede condicionar también, ya sea por un microadenoma, hipófisis, y básicamente la producción de y puede causar también oligoanulación. Entonces, detectado el problema, podemos utilizar dopamina, ¿no? Medicamentos tipo cabergolina, ¿no? Para mejorar los niveles de prolactina y que la paciente comience a tener ciclos regulares de menstruales y obviamente realizar pues, la presencia de una ovulación. Ya en los medicamentos tipo FSH, recombinante, GnRH, son medicamentos también que se usan básicamente en otro momento, ¿no? ¿Seguimos? Sí, doctor. A continuación, mis compañeros y yo vamos a presentar las técnicas de reproducción asistida. Empezaremos con las que vendrían a ser de baja complejidad. Así es. Muy bien. En primer lugar, tenemos la inseminación intrauterina. Bueno, esta va a ser un procedimiento, como ya mencioné, de baja complejidad, en el que los espermatozoides móviles y procesados y concentrados van a colocarse directamente en lo que vendría a ser la cavidad uterina. La inseminación intravaginal también es una alternativa de lo que vendría a ser la inseminación intrauterina y es aún de más bajo costo y bajos recursos que a veces llegan a utilizar las parejas que no pueden tener relaciones sexuales por la vagina, ¿no? O eligen evitarlas. ¿Cuáles son los principales requisitos para poder usarlo clínicamente? Pues mínimo se debe realizar el procedimiento con la ovulación en el ciclo de inseminación uterina, permeabilidad de al menos una de las trompas de falopio, inseminación con una cantidad adecuada de espermatozoides móviles y ausencia de infección cervical, ya sea intrauterina o pélvica, y que sea activa o que sea documentada o que sea sospechada, ¿no? No debe haber en ningún momento una ausencia de infección. Bueno, ¿en qué caso se va a utilizar? Se va a utilizar particularmente en algunas parejas con algún tipo de disfunción sexual grave, como vaginismo o alguna disfunción eyaculatoria, o discordantes para la aportación de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como podría ser el virus de inmunodeficiencia humana o hepatitis, ¿no? También para la infertilidad por factor cervical o factor masculino leve, generalmente esto por espermatozoides que no van a poder potenciarse ya que viven como en un ambiente hostil, o también en mujeres que tienen una infertilidad inexplicable, ¿no? Generalmente su utilidad es de nivel intermedio y es más rentable antes de lo que vendría a ser la fecundación in vitro, ¿no? Ok, claro. Es como si fuera pues, prácticamente un coito normal, pero sin tener una actividad sexual, ¿no? Tiene que cumplir sus requisitos, pues, ¿no? O sea, disminuir el riesgo de cualquier noxa que pueda alterar el procedimiento, básicamente, ¿no? También ver la permeabilidad del cuello uterino, también es importante. Hacer la prueba del catéter. A veces se usa, igual que la inseminación intrauterina, para que haga un buen pasaje hacia la cavidad uterina.
¿no? Es una tienda que no se usa mucho, es una opción, pero no es la más, no se usa no es muy frecuente, por lo que yo sé, en terapias de reproducción. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es lograr el mayor éxito posible cuando hacemos este tipo de tratamientos, ¿no? Que entre comillas se supone que son un poquito más baratas, ¿no? Pero, pero el manejo, todo el trasfondo, la pareja, la preparación del espermatozoide, la inducción, eh, también es un costo más bajo, pero también es un costo, ¿no? Ujú. ¿Seguimos? Bueno, ahora sobre la recolección y el procesamiento del esperma. La recolección del semen principalmente se le pide a los hombres que produzcan una muestra de semen por la mañana después de 2 o 3 días de abstinencia sexual mediante la masturbación. Todo el contenido que salga se debe recoger en una copa estéril y se debe evitar lubricantes, ya que la mayoría llegan a ser tóxicos para los espermatozoides. Pero en caso se necesite lubricante, pues se le indica al donante o al hombre que va a producir el semen que evite el contacto con el lubricante y el glande. Luego tenemos el procesamiento de espermatozoides. Es fundamental que se sepa separar los espermatozoides en la eyaculación de lo que son las secreciones prostáticas y de lo que es el líquido seminal, ya que eh, puede causar algunas complicaciones cuando se colocan directamente en la cavidad uterina. Eh, Además, pues esta preparación debe maximizar la cantidad de espermatozoides móviles para la inseminación y debe eliminar desechos celulares y concentrar lo que vendría a ser la muestra. Hay dos técnicas que se usan, principalmente la de nadar hacia arriba, el swing up, y la centrifugación en gradiente de densidad, teniendo esta una mayor tasa de espermatozoides móviles recuperados en algunos estudios. Por eso es la que se prefiere, ¿no? Eh, bueno, antes de empezar con lo que vendría a ser la inseminación, se debe evaluar una pequeña gota para garantizar que se haya recuperado una cantidad adecuada de lo que vendrían a ser esos espermatozoides en movimiento, ¿no? Y con respecto a lo que vendría a ser el recuento mínimo que debe existir de espermatozoides móviles totales, es como un tema controversial, aunque en algunos estudios mencionaban que se había producido con menos de 5 millones, pero mencionaban otros estudios que lo adecuado sería entre 5 a 10 millones, que se asocia a tasas de embarazo más altas. Sí, todavía esto está todavía bueno, según las escuelas, ¿no? Cada uno con su experiencia, ¿no? Pero más o menos por encima de 5 millones es lo aceptable hasta ahora, ¿no? Ujú. Bueno, con respecto al cronograma de inseminación, principalmente se va a basar en lo que vendría a ser el aumento de la LH, ¿no? De la hormona luteinizante, que se puede detectar, como ya sabemos, en el suero a las 36 horas antes de la ovulación y en la orina 24 horas antes de esta. Y el ovocito puede ser fecundado hasta 24 horas después de la ovulación y los espermatozoides van a tener una mayor capacidad de fertilización hasta 48 horas después de ingresar al tracto genital femenino. Es, eh, Todo esto se va a basar en dos ciclos, los ciclos no estimulados y los ciclos estimulados. Los ciclos no estimulados van a principalmente concentrar lo que vendrían a ser los procedimientos de ciclos naturales. Son más apropiados para pacientes con disfunción eyaculatoria, vaginismo o infertilidad por algún factor cervical. Y la ovulación debe documentarse antes de proceder con este procedimiento, ¿no? Y los ciclos En es- estimulados. sí, Disculpe. en este caso usamos hacemos primero, como tú dices, ¿qué hacemos acá? Generalmente evaluamos a la paciente en un ciclo libre y le hacemos su seguimiento ovulatorio, ¿no? El seguimiento ovulatorio empieza el tercer día de su ciclo, ¿no? Se hace sin darle nada, se monitoriza ecográficamente cómo es el desarrollo de la foliculogénesis, ¿no? Entonces se hace un basal en el día 3, ¿no? 4, pero el promedio es el día 3 de su ciclo, y de ahí hacemos un seguimiento igual a los 5 días, o sea, comenzamos a hacer monitoreo a partir del día 8 del ciclo, el 10, el 12,
¿no? En algunos casos el 14, para ver cómo se desarrolla el endometrio y cómo se desarrolla el folículo dominante, ¿no? Para ver que está haciendo un ciclo adecuado, que tiene un buen desarrollo, ¿no? Y, como tú dices, darle la opción de esta técnica, ¿no? Y los ciclos estimulados, que ya lo vas a decir, ¿no? Que es pues, ya usando productos de fármacos estimulantes, ¿no? Para la foliculogénesis, ¿no? ¿Seguimos? Ajá, como ya mencionas, los ciclos estimulados pues eh, van a generar una hiperestimulación ovárica controlada y se va a usar comúnmente lo que vendría a ser el citrato de clomifeno y la gonadotropina y el SSG, pero en mayor cantidad, de mayor preferencia el citrato, ¿no? Para la mayoría de Claro. mujeres es el enfoque de primera línea. Claro, el citrato de clomifeno lo usamos como inductor de la ovulación y para la parte final usamos la monogonadotrofina coriónica como inductor ya de ovulación, ya, para que se produzca, ¿no? Ujú. Eh, se aplica básicamente llegado a un folículo más o menos 18 milímetros, se aplica el pregnil, que es el HCG, ¿no? Y a las 36 horas se supone que se si es para terapia de alta complejidad, se debe realizar el procedimiento que tiene, si no, se le indica a la paciente que pueda ya tener actividad sexual, ¿no? En esas Ujú. 36 horas, ¿no? Seguimos. O al día y medio siguiente, son las 36 horas, día y medio, ya puede tener relaciones sexuales, como tú dices. El óvulo, después de la ovulación, el folículo, cuando ovula, ¿no? El óvulo dura 24 horas post, ¿no? Ovulación, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, el procedimiento para lo que vendría a ser la inseminación intrauterina, voy a dividirlo en equipo técnica y post-procedimiento. El equipo que se necesita, pues, es la muestra del esperma ya preparada, el espéculo, una jeringa estéril y catéter de inseminación de polietilena desechable. Estos catéteres van a venir por mediciones, ¿no? El de preferencia generalmente va a ser 18 centímetros. Bueno, eh, la- Acuérdense una cosita, perdón. Los catéteres tienen diferentes, o sea, todo procedimiento invasivo, ya sea FIP, inseminación intrauterina, antes de hacer el procedimiento, así como hacemos el seguimiento ovulatorio, tenemos que hacer la prueba de catéter. ¿Qué significa la prueba de catéter? Pasar un catéter por el cuello uterino y ver que este cuello sea permeable al procedimiento, ¿ah? Es importantísimo en este tipo de procedimientos, ¿ok? bueno, la técnica bueno, es principal recargar que se realizará una sola inseminación intrauterina el día después del pico de LH en lo que vendría a ser la orina, ¿no? La técnica, pues, se va a necesitar la eyaculación fresca o congelada para la preparación y el procesamiento de la inseminación. Y una vez procesada, pues se debe mantener la muestra a temperatura corporal hasta la inseminación. La paciente debe desvestirse de la cintura para abajo y acostarse sobre la mesa de examen en posición de litotomía dorsal. Bueno, luego se abre la jeringa y se extrae aproximadamente de 0,3 a 0,5 mililitros de aire. Luego se debe conectar la aguja estéril. Luego se debe, posterior a eso, aspirar el esperma. No debe ser más de 0,5. Y se debe de conectar la jeringa al catéter de inseminación de polietileno de 18 centímetros. También en esta parte pude ver que existían dos tipos de catéteres, que pueden ser los catéteres de vaina simple, relativamente rígidos, que no se pueden doblar, y también existen los catéteres de doble vaina, con una vaina externa eh, que puede ser flexible, pero que va a mantener la curva y en la parte interna va a ser blanda. Luego, pues se debe insertar el espéculo para obtener una visualización adecuada de lo que vendría a ser el cuello uterino. Eh, Luego, sin tocar el extremo del catéter, se debe entrar en la cavidad uterina estéril y se debe insertar el catéter a través del orificio cervical y a través del canal endocervical y dentro del útero hasta una profundidad de aproximadamente de 6 a 6,5 centímetros.
no se debe evitar que el catéter toque el fondo, ya que eso puede causar calambres en la paciente o en algunos casos ha podido llegar a hacer que el endometrio sangre, lo cual va a ser negativo para todo el procedimiento, ¿no? Luego se debe inyectar el esperma y se debe retirar lentamente el catéter. Y por último, pues los espermatozoides van a estar presentes en las trompas de falopio tan pronto como eh, la inseminación se ha dado. Había leído que era entre los 5 y 7 minutos y se debe hacer que las pacientes descansen en la posición supina por al menos durante 10 minutos, ¿no? Estar recostadas después de la inyección. Así es, así es, así es. Lo que tú has dicho, cuando usamos catéteres, el objetivo no es llegar a... Por eso es importante hacer primero la prueba del catéter. La prueba del catéter es para ver permeabilidad del cuello uterino y ver más o menos la distancia, cuál es la distancia hasta el fondo uterino, ¿no? En una fase previa. Entonces, más o menos tú ya tienes una idea de la longitud del útero, ¿no? De la esterometría, y con eso más o menos a la hora del procedimiento de saber más o menos cuánto tienes que ingresar con el catéter para no llegar al fondo. Para evitar dos cositas, como dices. Uno, que al contacto con la pared puede hacer algún espasmo muscular en el uterino o que comience a sangrar el endometrio, cosa que es bastante nocivo o perjudicial para el procedimiento que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, posterior al procedimiento, la atención que se debe dar o que se debe de informar a la paciente. En ese caso, la paciente puede reanudar sus actividades con normalidad después de la inseminación. Puede existir un aumento de humedad, es muy frecuente después del procedimiento y se debe a la mucosidad cervical que va a estar suelta. No siempre va a significar que la muestra de esperma se haya salido. Esto es algo que se debe de informar Sí. a la paciente. La cantidad Eh, es pequeñísima, ¿no? Ujú. Pueden producirse calambres o molestias abdominales, pero no deben ser de mayor grado, ¿no? Se puede recetar un paracetamol y también puede ocurrir un ligero sangrado o manchado, pero es mínimo y también es raro. La paciente puede tener relaciones si así lo desea, pero la mayoría de ellas desean no hacerlo porque presenta un malestar pélvico debido al agrandamiento de los ovarios que puede generar el clomifeno. Y bueno, 2 semanas después se le debe indicar hacer la prueba de embarazo, ¿no?, a la Así paciente. es. Ujú. A Y las 2 semanas. Seguimos, seguimos. las complicaciones, pues generalmente van a ser, en este caso va a ser raro la infección del trato genital superior. Eh, También vamos a tener el síndrome de hiperestimulación ovárica, que como vamos a ver como vamos a ver en las demás técnicas, también se puede presentar, y la gestación múltiple, ¿no? Igual. Y ojo, pestaña y ceja, algo que tampoco no se describe son los embarazos ectópicos. Ujú. Acuérdense que todos los exámenes que nos dicen sí, ok, pero al final nosotros no sabemos qué tan buen pasaje tiene alguna trompa y piña, pues, ¿no? A veces sucede, ¿ah? Por si acaso. No es muy frecuente, pero hay que contemplar también. Yo he visto hasta por técnicas de fertilización por FIP, embarazo ectópico. No sé si es por o sea, acuérdense que en el FIP ya el folículo se implanta y a veces se desplaza, pues, ¿no? Porque también la cavidad uterina tiene algún movimiento peristáltico o por gravedad, por posición, ¿no? Y puede presentarse, ¿no? ¿Ok? Esto es lo más frecuente, ¿no? Infección que es rara. Obviamente, si usamos en los ciclos inducidos, ahí es donde hay mayor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Si son ciclos naturales, no va a haber eso, ¿no? Ujú. Y obviamente la gestación múltiple. Por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la inseminación. Si tienes 4, 5, 6 folículos, Dios mío, ¿no? Entonces hay que tener, bueno, ahí hay que decidir si se suspende o no. ¿Ya? ¿Seguimos? Va a continuar mi compañera con nuestra Sí. técnica de baja complejidad.
Ah, sí. Acuérdense, cuando hay más embarazos múltiples, más de 3, o sea, el pronóstico, ustedes saben que es sombrío, ¿no? Porque va a haber más alto riesgo de prematuridad, básicamente, ¿no? Los bebés no van a llegar pues a una edad adecuada y de formarse adecuadamente también, ¿no? ¿Seguimos? Buenas noches, doctor. Voy a continuar con lo que son las técnicas de fecundación asistida. En este caso vamos a hablar de otras dos técnicas. Lo que es la preservación de la fertilidad, como ya lo estaba mencionando mi compañera, también es uno de los procedimientos que se realiza en otro tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, se le indica en pacientes que tienen eh, cáncer o son pacientes oncológicos porque están sometidos a quimioterapia o radioterapia que atacan a las células del óvulo y los espermatozoides, ¿no? Y esto reduce el éxito de fecundidad. También en pacientes que desean retrasar la edad para poder tener hijos, ¿no? En este caso desean retrasar la maternidad, ¿no? También en pacientes que tienen endometriosis. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es la congelación de semen. La congelación de semen también está indicada en pacientes oncológicos, también en pacientes que tienen dificultad para obtener la muestra, como son los pacientes que tienen bloqueo psicológico durante la eyaculación, ya que en estos pacientes se va a realizar la obtención de la muestra de semen por biopsia testicular o aspiración del epidídimo. También está indicado en pacientes que se realizan vasectomía. En estos pacientes se realiza previo, ¿no?, a la intervención para evitar lo que es la biopsia testicular posteriormente, ¿no? También en pacientes que tienen calidad espermática muy baja y en pacientes que van a ser donantes de semen, ¿no? También en los pacientes que son transexuales previo a la cirugía de transición de sexo. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que es la congelación de semen, esta técnica es de rutina, ¿no?, durante el laboratorio, y se va a realizar dos procedimientos previos a lo que es el proceso en sí de la congelación. Primero se va a realizar lo que es la serología y luego se va a evaluar la calidad seminal por un seminograma. Estos dos son los procedimientos previos a lo que es la congelación. Durante el proceso de congelación espermática vamos a observar que también esto se denomina, ¿no?, como criopreservación espermática. Es una congelación lenta. Se va a adicionar primero lo que es un agente crioprotector para evitar daños en la célula del espermatozoide. Luego se va a introducir la muestra seminal en criotubos o pajuelas y luego se va a ir descendiendo la temperatura paulatinamente, ¿no? El almacenamiento en los criotubos va a contener nitrógeno líquido, ¿no?, a menos 196 grados Celsius. Y también es importante destacar que durante el almacenamiento no va a sufrir daños en la calidad del semen, ¿no? Pero durante el proceso de congelación o descongelación es en estos dos procesos donde se podría producir daño en el espermatozoide. Así es. Durante lo que es la del semen se va a realizar el procedimiento por perlas para poder optimizar su utilidad, ¿no? Porque vamos a ir descongelando paulatinamente para poder garantizar el éxito de la fecundidad. Dentro de los resultados obtenidos durante la congelación, se ha observado que durante la descongelación el espermatozoide va a reducirse en número y también va a tener alteración en su movilidad. Y también en los pacientes que tienen muestras de semen que son malas, o sea, de baja cantidad, se va a optar, ¿no?, por lo que se va a optar este tipo de procedimiento a lo que es la inseminación artificial, ¿no?, lo que es la fecundación in vitro. En este caso, lo que es este procedimiento, después de haber realizado la descongelación, se va a realizar lo que es la técnica de microinyección intracitoplasmática del espermatozoide para garantizar lo que es la fecundación. Y posteriormente se va a llevar, ¿no?, a lo que es por 3 o 5 días al embrión para poder ser previamente implantado en el útero de la madre, ¿no? Siguiente diapositiva. También tenemos otra técnica que es la vitrificación del óvulo. Este también es un procedimiento donde se usa agentes crioprotectores y nitrógeno líquido para poder congelar el óvulo y se va a descender también a temperaturas de menos 196 grados Celsius. La criopreservación del óvulo es también llamado, ¿no?, actualmente vitrificación.
La indicación de este tipo de procedimiento es en las pacientes que tienen por causa médica, ya sea un tratamiento oncológico o endometriosis, ¿no? O también por iniciativa propia, ¿no? De deseo de posponer la maternidad. Se prefiere indicar a estas pacientes porque conforme avance la edad, la cantidad de óvulos y también la calidad va disminuyendo, ¿no? Y es por ello que se le indica o se le recomienda de que realice este tipo de procedimientos si desea ser madre, ¿no? A futuro. En este caso, también tenemos lo que son las ventajas de lo que es la vitrificación del óvulo, ¿no? Primero, lo que es la preservación de la fertilidad femenina, porque se mantiene la calidad. También hay mayor éxito de fecundación, porque son óvulos que tienen una alta calidad y también la cantidad es adecuada, ¿no? Porque si hubiera un rechazo a lo que es la implantación, se puede volver a realizar, ¿no? También nos permite acumular los óvulos en las pacientes que son bajas receptoras ováricas o bajas respondedoras, ¿no? Los óvulos tienden a desvitrificarse como mínimo 2 horas antes a la fecundación y se va a realizar, como mencioné, una inyección intracitoplasmática del espermatozoide y se va a tener por 3 a 5 días el embrión en una incubadora, ¿no? Y después se va a llevar a una implantación en el útero de la madre. Siguiente diapositiva. Esas son dos procedimientos que, bueno, les comenté así ligeramente, ¿no? Que a veces hay varones, hay damas que por factores X, ¿no? Ya sea por decisión propia, por postergación de la fertilidad o por alguna patología asociada, ¿no? Ya sea como factor masculino o por una enfermedad oncológica, por ejemplo, ¿no? Se les recomienda guardar sus espermatozoides, sus óvulos, ¿no? Antes de realizar algún procedimiento, ¿no? Con el fin de tener ¿cómo se llama? Tener elementos de de buena calidad, ¿no? Y cuando ya se decidan, bueno, buscar un embarazo con un logro mucho mayor, ¿no? Con un éxito mayor, ¿no? Acuérdense también, lamentablemente, el arreglo biológico de las damas es crucial, es cruel, ¿no? El punto de corte es 35 años, ¿no? Antes de los 35 todo bien, todo chévere, y después de los 35 años la reserva y la calidad ovocitaria comienzan a decaer porcentualmente y exponencialmente, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, para poder realizar lo que es la vitrificación de óvulo, que es un proceso de congelación ultra rápida, se va a utilizar primero lo que son las sustancias crioprotectoras que van a permitir reducir el daño de la célula, ¿no? Primero se va a introducir estos crioprotectores que son moléculas que reducen el contenido acuoso, ya que se va a reducir la temperatura y se va a tratar de evitar que se formen cristales de hielo, ¿no? En el interior de la célula. Durante la obtención del ovocito vamos a tener que primero, para poder vitrificar el óvulo, necesitamos hacer ciertos exámenes, ¿no? Como es la ecografía vaginal y algunos análisis hormonales para poder determinar lo que es la reserva ovárica de la paciente. Luego se va a realizar un proceso de estimulación ovárica controlada, donde se le va a indicar a la paciente lo que es medicamentos hormonales para poder desarrollar varios folículos a la vez, ¿no? Y la mujer vamos a ver que en estos días donde va a estar siendo estimulada hormonalmente, tiene que asistir de 2 a 3 días, ¿no? Para poder realizarse controles y evaluar el crecimiento adecuado de los folículos. En este caso, los folículos para poder ser extraídos tienen que llegar a un tamaño de 16 a 18 milímetros y posteriormente se le va a realizar una punción folicular para poder obtener estos óvulos, ¿no? Por aspiración. Durante la aspiración, a la mujer se le va a sedar para evitar molestias y este procedimiento dura aproximadamente 30 minutos. Dentro de lo que es la técnica para realizar ya la vitrificación, una vez obtenido la muestra, se va a hacer primero lo que es la maduración y vamos a evaluar la maduración y la calidad de los óvulos previamente a la vitrificación y luego hacemos lo que es el decúmulo de óvulos, ¿no?
Lo que se va a realizar dentro de ello es quitarle lo que son las células de la granulosa que están alrededor todavía del óvulo, ¿no? El método más habitual para realizar lo que es la vitrificación del ovocito es el Cryotop de la marca Kitasato, que consiste en un mango de plástico que se va a unir a una tira transparente. Dentro de este plástico se va a adherir, ¿no?, los óvulos que van a ser tratados con las sustancias crioprotectoras, ¿no? Entonces, el procedimiento consiste principalmente, ¿no?, primero en realizar la deshidratación del óvulo por los crioprotectores, luego se va a colocar 2 a 4 óvulos en un sistema de soporte para su vitrificación, luego se realiza una aspiración con una pipeta para poder obtener una cantidad mínima y luego se coloca esto dentro de lo que es una cubeta que tiene nitrógeno líquido, ¿no? Luego se va a colocar, se va a empezar a reducir la temperatura, como mencioné que tiene que llegar desde menos hasta menos 196 grados Celsius, y luego se va a almacenar en un tanque de nitrógeno líquido, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de desvitrificación y vitrificación, son los que se podría dar daño de la célula, ¿no? Como mencioné, el almacenamiento en sí no produce daños, pero dentro de la desvitrificación del óvulo posterior, ya cuando ya se desea realizar lo que es la fecundación, se va a sacar el criotop del tanque de nitrógeno líquido que contiene también el nitrógeno, se va a quitar la tapa y se va a sumergir en un medio que está a 37 grados Celsius y posteriormente se va a ir despegando de a pocos el óvulo del criotop, ¿no? Al finalizar el óvulo se va a concentrar, se va a tratar de, se va a hidratar, porque como vimos que se había hecho uso de los crioprotectores, vamos a iniciar lo que es la hidratación de los óvulos y debemos de saber de que los óvulos deben ser desvitrificados como mínimo 2 horas antes de la fecundación, ¿no? Y se debe de mantener durante este tiempo en una incubadora. Y luego lo que es la fecundación se realiza por una inyección intracitoplasmática y esto también podría repetirse múltiples veces, como mencioné, porque se va a obtener una cantidad necesaria, ¿no?, de óvulos para poder realizar esta fecundación. Una vez tenido el embrión, después de lo que es la fecundación, se va a tener al óvulo fecundado por 3 a 5 días, ¿no? Y luego de ese tiempo se va a realizar lo que es la implantación en el útero. Siguiente diapositiva. Eso sería todo, doctor. Continuaría mi compañero. Así es. O sea, todo un procedimiento ustedes están viendo para un proceso de fertilización asistida, ¿no? Entonces no debemos de disminuir y de ser muy acuciosos y tratar de evitar el menor error posible, porque estos procedimientos son bastante sensibles y son bastante costosos. ¿Ok? Sigamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de una técnica de alta complejidad, que es la fecundación in vitro, pero convencional. Siguiente, por favor. En cuanto al objetivo de la fecundación in vitro, pues va a ser extraer del aparato reproductor femenino los óvulos y fecundarlos en el laboratorio con la posterior colocación de los embriones resultantes dentro de la cápsula uterina. Este procedimiento está indicado en pacientes, por ejemplo, femenina, como por ejemplo con obstrucción ovárica bilateral, endometriosis o problemas en el cuello del útero. En el caso, por ejemplo, de pacientes varones, van a ser por escaso factor masculino con insuficiente número de espermatozoides móviles. Y en causas de este sido cuando han fallado también otras técnicas. La que sigue, por favor. Algo importante saber, y que ya lo han repetido varias veces, es que a partir de los 35 años la calidad de los óvulos va a disminuir. Dentro de las fases del procedimiento vamos a ver la primera, que sería la fase del frenado hipofisiario. Acá se va a dar la anulación de la síntesis de la gonadotropina por parte de la hipófisis. Entonces, esto va a ser o va a evitar que se produzca la liberación de ovocitos a la cavidad pélvica para poder extraerlos y fecundarlos. Eso se haría a través de una punción ovárica.
La segunda fase es la fase de la estimulación ovárica, que ya nos dijo también Shirley, que va a ser a través de la administración, ya sea de FSH y LH, para obtener el mayor número de folículos. Una vez que se va a alcanzar el punto de maduración óptimo, lo que se va a ser indicado por lo que es ecografía, se va a administrar la hormona gonadotropina coriónica, que va a terminar la maduración del ovocito. Siguiente, por favor. En lo que sería la fase de captación ovocitaria, se realiza a las 36 a 42 horas de la administración de la hormona gonadotropina coriónica y se van a extraer los ovocitos mediante la punción ovárica para poder vaciar por aspiración el contenido líquido de los folículos ya desarrollados. Esto se realiza por un procedimiento quirúrgico bajo anestesia. Siguiente, por favor. No, se hace bajo un procedimiento ecográfico. Ya no se usa el quirúrgico. Se hace todo por ecográfico con una aguja fina y se procede a la aspiración, teniendo a la paciente obviamente un poco sedada, ¿no? Se procede a la aspiración de los folículos, de los óvulos, de los folículos maduros, pues, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Seguimos? El que sigue, por favor. La siguiente fase sería la fase de la fecundación en el laboratorio. El líquido folicular se va a enviar al laboratorio para poder aislar los ovocitos y evaluarlos. Y se van a seleccionar también los espermatozoides con mejor movilidad. Cada ovocito se va a colocar en una microgota y esto en una placa de cultivo para poder ser rodeado por los espermatozoides, ¿no? Entonces se introduce estas placas en incubadoras durante más o menos 18 horas y se van a ir revisando luego de haber realizado la fertilización durante unos 2 o 3 días. Se van a revisar para ver la correcta evolución celular de los embriones. La que sigue, por favor. La siguiente fase sería la fase de transferencia embrionaria, en la cual ya se va anterior, a las 5, la fase de transferencia embrionaria, por favor. En cuanto a la fase de transferencia embrionaria, se transfieren los embriones al fondo del útero con la ayuda de una cánula, como lo explicó Carolina, y el procedimiento se va a realizar, estos procedimientos de FIP se realizan de forma ambulatoria. Muchas veces los pacientes no van a necesitar lo que es hospitalización. La otra fase que continúa sería la fase lútea. En esta fase lútea se dan suplementos de progesterona vía vaginal durante la fase lútea del ciclo para poder asegurar la conversión del endometrio proliferativo en secretor y aumentar lo que sería la posibilidad de la implantación del embrión en el útero. Luego de esto se realizarían lo que serían las pruebas de embarazo para poder confirmar la positividad de este embarazo. La que continúa, por favor. Margaret, un ratito. Retrocede una diapositiva, un previo. ¿Esa es la que pasaste o la anterior? Retrocede una. Carolina. Carolina, ya. Lo que dices es cierto. Cuando nosotros hacemos la transferencia, es todo casi un procedimiento parecido a la inseminación artificial, ¿no? Se usa un catéter igual, un catéter, y lo que vamos a transferir son embriones en fase de blastocisto. Bueno, como todo en medicina va evolucionando, se comenzó a evaluar en qué fecha o en qué momento se debía de hacer la transferencia, ¿no? Entonces, al comienzo se decía que se debería de hacer la transferencia, yo estoy hablando hace como 20 años atrás, cuando era residente, que era en el tercer día del proceso de maduración, ¿no? Producido el FIP, ¿no? Pero se veía de que la tasa de éxito no era muy adecuada. Entonces se comenzaron a hacer revisiones y se vio de que el mejor momento para la transferencia era cuando estos embriones llegaban al quinto día, porque en el proceso de evolución tú sacas, por ejemplo 16 óvulos, ¿no? Haces la técnica de FIP en laboratorio, fecundan todos y tú tienes que ver cómo van desarrollándose los embriones. No todos los embriones, a medida que van avanzando los días progresan. Hay embriones que por decir, ya fueron, se murieron,
Entonces, al final, dice que al quinto día es donde la gran mayoría de los que quedan tienen mejor éxito, son los más resistentes, por decirlo de una manera, y que pueden darnos un mayor éxito en el proceso de fertilización in vitro a la hora de la transferencia, ¿no? Ahora, hace 20 años se transferían, pues, había una serie de situaciones de escuelas que no se ponían de acuerdo, que te ponían 2, te ponían 3, te ponían 4 blastocitos, embriones, porque decían, no, que uno pega, uno no pega, pero así como podía pegar uno, podían pegar 3, así como podían, o sea, pegar, se implanten, ¿no? O a veces pasaba de que de un momento a otro uno se convertía en 2, o 2 se convertían en 4, o 2 se convertían en 3, ¿no? De los óvulos, de los embriones que se ponían. Entonces, el objetivo ahora es colocar no más, en promedio creo que están ahorita, el objetivo ideal sería colocar un embrión, ¿no? Para lograr un éxito de un solo embarazo, en el peor de los casos, embarazo doble, ¿no? El objetivo es, en este caso todavía, en este momento, es colocar 2 embriones, ¿no? Para, en la transferencia, en el FIP, colocar 2 embriones, ya en etapa de blastocisto, para asegurar por lo menos un embarazo gemelar, que generalmente es un embarazo más manejable, ¿no? El útero puede manejar un embarazo doble, y en el peor de los casos que se convierte en triple, ¿no? Ya super piña que se formen 4 embarazos es bastante raro, ¿no? Pero generalmente, como son óvulos, no son 2 óvulos, ¿no? Generalmente tenemos en promedio embarazos gemelares, ¿no? Todavía no tenemos las técnicas de reproducción asistidas de alta, que nos permitan, por hasta ahora conversando con muchos colegas, que nos permitan decir, pongo un embrión en blastocisto, pegó y va a salir y va a lograr un embarazo, ¿no? Todavía no estamos a ese nivel todavía, ¿no? Ni en el mundo tampoco, ¿no? Generalmente se están colocando en la transferencia dos embriones, ¿no? ¿Seguimos? La que continúa, Carolina, por favor. Sí. Bueno, la técnica de fecundación in vitro va a presentar numerosas ventajas, pero no está exenta de los riesgos. Entonces, dentro de los riesgos tenemos que tener en cuenta como primer riesgo el síndrome de la hiperestimulación ovárica, que va a ser pues una respuesta anormalmente elevada del ovario a la medicación que se le administra para estimularlo. Entonces, la consecuencia más significativa sería la liberación de un volumen anormal de líquidos a la cavidad abdominal y pulmonar. ¿Cómo se hace la medición de la estimulación ovárica en ese caso? Por análisis de niveles de estradiol. Segundo riesgo que tenemos serían embarazos múltiples, luego como tercer riesgo los abortos espontáneos, y también se presentan lo que serían pues el embarazo ectópico como un riesgo de la FIP, que es cuando se produce la implantación embrionaria fuera de la cavidad uterina. Daría paso a mi compañero Wilmer. O sea, dentro de dentro de las complicaciones, ojo, todo procedimiento, todo manejo tiene sus efectos colaterales, ¿no? Cuando hablamos de terapias de fertilización asistida, ¿no? La inducción de la ovulación, o sea, tú estás forzando al ovario, perdón, a producir o a desarrollar más folículos, y estos a su vez desarrollan de tal manera de tener un sustrato de más de un folículo en condiciones de gestar o en condiciones de poder en algún momento lograr un embarazo, ya sea por técnica espontánea, ciclo natural, inseminación, o ¿cómo se llama? Por técnicas de fertilización asistida, ¿no? El problema es que cuando tú dejas un ovario con múltiples folículos o los aspiras, como dices, o no, condiciona que estos folículos aumenten el volumen del ovario, aumenten la superficie con una neoangiogénesis, aumenta la producción de proteínas, las cuales se van hacia la cavidad peritoneal, y alteras la presión oncótica del espacio, condicionando un proceso, ¿no?, de secuestro de líquido y por consiguiente la formación de ascitis. Más o menos explicando el proceso de qué es un síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Porque esto puede estar aunado a un embarazo múltiple, ¿no? Puede estar aunado posterior a un aspirado
a una aspiración folicular, ¿no? O sea, le induces a la paciente, aspiras, allá todos acá salieron 18 folículos, pero tú no sabes cómo quedó ese ovario o los dos ovarios, ¿no? Han aumentado de volumen, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, con gestaciones múltiples, 3, 4, también condicionan ese tipo de problemas. Los abortos asociados a eso también, ¿no? Porque puede ser uno, pero el ovario se encuentra aumentado de volumen por la serie de cuerpos lúteos que quedan, ¿no? Como rezago, ¿no? Y en los abortos, claro, puede hacerse la pérdida del producto, ¿no? Pero el problema sigue, ¿no? Porque está el problema del síndrome de penetración ovárica está perenne o presente en los ovarios. Obviamente que dicen que uno de los tratamientos para eso es también la evacuación uterina, ¿no? Según el grado de complicación, porque el síndrome de síndrome de hiperestimulación ovárica tiene 3 grados, leve, moderada y severa, ¿no? Ya la severa es catastrófico, con ovarios aumentados de volumen, mayor de 10 centímetros, bilaterales, con ascitis, con edema, ¿no? Es todo terminan hasta en UCI, ¿no? ¿Seguimos? Pasa Carolina porque le sí. Wilmer falta. ¿Te escuchamos? A ver, pregunta. Dime, Wilmer. ¿Alguna acotación, Wilmer? ¿Estás por acá? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora ¿Hola? sí. Disculpe, doctor, estaba hablando, pero parece que no me escuchaba. Bien, voy a continuar con esta parte de la exposición, que viene a ser la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, que viene a ser la técnica de ICSI. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, no puedo ver la diapositiva, pero bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tocar básicamente que son los conceptos pues, de los que se va a venir a hablar, ¿no? En este caso de la infertilidad, esto va a ser, como ya casi toda la exposición hemos tratado, básicamente parte de una infertilidad de sexo masculino a poder fecundar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener esta técnica que va a ser similar a la FIP. Sin embargo, esta va a consistir en una inyección mediante una pequeña aguja que va a ser penetrada, en este caso al óvulo, para que pueda ser fecundado. De esta manera, esta técnica se llama la ICS, que nos va a permitir a que a través de esta microaguja puedan ser fecundado el óvulo. Y para ello hay que tomar una muestra, obviamente, y ser evaluada, ¿no?, del espermatozoide. Ahora, esta muestra del espermatozoide puede ser obtenida de diferentes métodos. Puede ser por una aspiración, por una biopsia, puede ser por una eyaculación también del paciente y de esa manera escoger el espermatozoide que pueda pasar una prueba de calidad y de esa manera ser obtenido y ser elegido para que pueda ser inyectado, ¿no?, al óvulo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Lo que dice Wilmer es cierto, ¿no? O sea, ahorita ya con las técnicas de reproducción asistida, el factor masculino prácticamente ya no debería de ser un gran problema, ¿no? Porque básicamente el procedimiento es colocar un espermatozoide preparado, capacitado a través de una inyección, ¿no? A través de una aguja muy finita dentro del óvulo maduro, ¿no? Para que este sea fecundado, ¿no? Básicamente, en líneas generales es ese procedimiento, ¿no? Claro, entonces previamente obviamente hemos tenido ya un óvulo preparado que también ha sido escogido con el óvulo con mayor calidad. Puede ser de la misma paciente que va a ser a quien se va a infiltrar, ¿no? En este caso, como vemos en esta imagen, se está viendo el aspirado, ¿no? Se está aspirando el espermatozoide, quien va a ser el que va a ser elegido, se podría decir, ¿no? En este ICSI. Siguiente diapositiva. ICSI.
ICSI, correcto. En esta diapositiva, la siguiente, vamos a ver que ya esta microaguja, esta aguja fina, está ya penetrando, como vemos, al óvulo, y pasó la primera capa, y está prácticamente con el bisel hacia arriba, ingresando la parte del ovocito, en la primera capa. Y en la siguiente imagen, por favor. En esta siguiente imagen vemos que ya ingresó la aguja. Entonces, lo que se está procediendo en estos momentos es la inyección del espermatozoide y posiblemente solamente va a ser el retiro de la aguja, ¿no? Ahora, la capa del ovocito nos permite también que puede ser insertada la aguja, no quiere decir que una vez que se inserte va a quedar un agujero y no va a poder no va a poder cerrar. Entonces, es una microaguja que básicamente no va a generar ningún otro daño al óvulo. Siguiente imagen. En esta imagen vamos a ver que ya el óvulo ha sido inyectado con el espermatozoide y de esta manera va a ser cogido con ese instrumento, se me fue el nombre, de la cual va a ser ya dentro, como se mencionó, bueno, va a ser almacenada y guardada en este laboratorio. Y esto nos va a permitir a que dentro del bueno, yo leí también el tercer día que sí se hacía, pero como lo ha mencionado el doctor, básicamente más seguro es en el quinto día. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente es en el quinto día donde se tiene mayor beneficio. Va a ser ya el embrión llevado hacia el útero de la beneficiaria y ahí es donde se va prácticamente a implantar este óvulo, ¿no? Bueno, este embrión ya vendría a ser el embrión. Y siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablemos adecuadamente, ese es el procedimiento, es cuando colocamos un óvulo en la cavidad uterina, o sea, un embrión, un blasto, ya a través de una calidad de fertilización in vitro, que es el siguiente paso, estamos ofreciéndole la transferencia. Nosotros hablamos de transferencia. Vamos a realizar Sí, la correcto. transferencia. La transferencia embrionaria es el término que debemos de expresar, ¿no? Para conocimiento, ¿no? Sí, Inclusive correcto. Este dicen, procedimiento es mañana me la toca hacer una transferencia. transferencia, dicen, mañana me toca hacer una transferencia, entonces ya se supone que va a realizar el procedimiento ya de colocar el embrión en blastocisto en la cavidad uterina, ¿no? ¿Seguimos? Claro, ese es el método de transferencia de los embriones. Obviamente, si se ha fecundado varios ovocitos, igual vamos a pasar una prueba de calidad de los ovocitos o esto ya vienen de los embriones, y seleccionar de que tenga mayor calidad. Una selección de la que tenga mayor calidad va a ser quien se va a escoger para esta transferencia de embriones, ¿no? Y obviamente en esta imagen estamos viendo cómo se está realizando a través de una cánula la inserción de este embrión hacia el útero de la beneficiaria, ¿no? Pero previamente hay que tener en cuenta que bueno, no sé si en todos los casos, pero en lo que encontré en esta investigación, se suele administrar progesterona a la beneficiaria para que pueda ser fecundada, ¿no? Entonces, una vez que ya se colocó la cánula, se deja el embrión en este paciente y luego. ¿Qué pasó, Wilmer? No se te escucha. Disculpa, ¿ahí se me escucha ahora? Sí, 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 ahora sí. Ay, perdón, se me fue el audio. Le mencioné en la siguiente diapositiva, por favor. Acuérdense de que como en todo procedimiento, como ya les he dicho, tanto acá se hace antes de realizar la transferencia de embriones, hay que hacer primero la prueba de catéter. Y esa es condición sine qua non, porque yo he visto ya que por no hacerla, pucha, esto se vuelve todo un problema porque el catéter no entra, y si no entra, ese día solamente tienes para ponerle ¿cómo se llama? El embrión. Tienes que hacer la transferencia. Entonces,
Entonces, siempre de protocolo, antes de realizar la transferencia, se hace siempre la prueba de catéter. O sea, la prueba de catéter, como ya le hemos dicho, es ver la permeabilidad del cuello uterino, que el cuello uterino sea permeable para el ingreso de la cánula, ¿no? A pesar de que sea muy finita la cánula de transferencia, a veces está siliqueado. De repente es una paciente que tiene una patología cervical, tuvo un legrado, tuvo una histeroscopía, tuvo una cesárea previa, ¿no? Porque hay diferentes situaciones. O de repente una metritis, una endometritis, que a veces es raro, y que justo, o de repente piña, no se dieron cuenta y había un mioma que estaba ahí alterando el canal cervical. Entonces, la prueba de catéter es bien importante, ¿ok? Antes de realizar este procedimiento, ¿ya? ¿Seguimos? Eh, Entiendo, doctor. Bueno, luego, una vez que ya ha sido dejado el embrión dentro del útero, obviamente ya en esta parte ya nos adaptamos a la parte fisiológica de esta gestante, donde ya el útero va a ser implantado y nos encontramos ya en esta etapa que viene a ser la beta espera. Esta beta espera básicamente consiste en ya esperar los valores normales de la beta HCG, en los cuales nos van a permitir encontrar que el HCG debe ya cumplir los valores normales de acuerdo a la semana que se va a hacer la prueba de ese tipo de muestra del paciente. Entonces, si estamos hablando básicamente, bueno, suele tomarse, iniciarse a los 15 días la toma de la beta-BHCG. Entonces, dentro de estos 15 días estamos básicamente cumpliendo las 2 semanas de gestación. Y el valor que nos va a brindar va a ser entre 50 a 500 microunidades en el resultado de la BHCG. Eso es lo que nos vamos a esperar, pero si tenemos obviamente valores disminuidos o bajos o inferiores a lo que corresponde a la segunda o tercera semana, ya estaremos viendo que posiblemente nuestro embrión no ha sido fecundado, ¿no? Y de esta manera, este tiempo de la beta espera nos va a permitir como un dato inicial para poder ver si se ha llegado a implantar o no. Y en este caso, definir, ¿no? Si el paciente ya ahora es una gestante o no lo es. Luego de ello ya procederemos a hacer otros estudios complementarios, ¿no? Si lo ha rechazado o no lo ha rechazado, cuál será el motivo que nos va a permitir iniciar de esa manera, ¿no? Así es. Normalmente cuando nosotros hacemos se hace, bueno, no, cuando los especialistas hacen el procedimiento, a los 15 días se supone que le hacen el primer control de su unidad beta para diagnosticar un embarazo bioquímico, se le dice así, porque todavía no encontramos un saco gestacional, es una gestación bastante inicial. Y si como tú me dices, pues no es cierto, cuando la unidad beta no está dentro de los rangos esperados, se sugiere hacer un nuevo control a las 72 horas, ¿no? Para ver cómo progresa los niveles de beta HCG, de HCG beta, ¿no? Se supone que deben aumentar en un 50% como mínimo, ¿no? Para determinar que este embarazo sí está yendo bien, ¿no? ¿Seguimos? ¿Entiende? ¿Entiende mi compañero Alexander? Te escuchamos, Alexander. ¿Está por ahí, Alexander? Alex, no se te escucha. Doctor, ¿se me logra escuchar?
Y ahora sí, Alexander, te escuchamos. Doctor, mi micrófono no estaba funcionando, tuve que entrar desde el teléfono. Bueno, doctor, Ya. buenas noches. Vamos a finalizar con lo que es la criopreservación de gametos y de embriones. Siguiente, por favor. Entonces, debemos saber que la capacidad, bueno, como ya hemos visto al pasar de toda esta exposición, la capacidad reproductiva pues, puede verse afectada por distintos factores, muy fácilmente por distintos factores como la edad a partir de los 35 años, patologías médicas, ya sean oncológicas o no oncológicas. Entonces, la aparición de la criogenización ha logrado grandes avances en las técnicas de reproducción asistida porque esta nos permite preservar células vivas durante muchos años. Entonces, esta técnica fue propuesta principalmente para pacientes oncológicos, pero hoy en día ha abarcado otros campos médicos como enfermedades reumatológicas, autoinmunes o cualquier enfermedad que afecte la fertilidad de los pacientes, y no solo en el campo médico, sino también social, parejas o mujeres que no desean tener hijos en el momento, pero desean posponer esa maternidad hasta el momento en el que crean correspondiente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las indicaciones médicas, como he mencionado, están principalmente los pacientes con cáncer. Y no va a ser el cáncer en sí el que va a causar estos problemas con la fertilización, sino sobre todo los medicamentos que se utilizan, ¿no? En la quimioterapia. Que estos medicamentos tienen los que son los agentes alquilantes, que van a ser gonadotóxicos. En específico, la ciclofosfamida, que va a causar un daño terrible al ovocito, independientemente de la dosis que se utilice. Entonces, tenemos aquí un cuadro que es cómo tenemos que abarcar a una paciente con cáncer, ¿no? Que va por una consulta de preservación de fertilidad, y tenemos que preguntarnos si hay un pronóstico favorable, si el embarazo en el futuro va a ser compatible con la salud de la paciente, si hay un riesgo elevado de infertilidad, si se puede realizar con bajo riesgo, y el tiempo de espera máximo para el tratamiento, que dependiendo de este se puede utilizar agonistas de la GnRH o criopreservación de tejido ovárico, hiperestimulación ovárica controlada, o también la transposición ovárica en el caso de que se realice una radioterapia pélvica. Siguiente, por favor. Entonces, después están las indicaciones sociales, que como ya había mencionado, son pacientes o parejas que pues posponen el momento de tener hijos por diversas razones económicas, educativas y sociales. Es importante educar a las parejas, a las pacientes, sobre este tiempo de edad, que a partir de los 35 años ya la reserva ovárica va a disminuir muy rápido y va a ser más complicado que hayan óvulos que sean factibles pues para este proceso de embarazo, ¿no? Entonces ya está demostrado que hay un mayor efecto de costo-beneficio el criopreservar ovocitos a los 35 años y luego usarlos a los 40 años en vez de realizar un procedimiento de fertilización in vitro a los 40. Siguiente. Así es, eso tienes toda la razón. No, acuérdate que lo que tú dices es cierto, ¿no? La calidad ovocitaria es importante, y obviamente, como les repetí al inicio, el reloj biológico, sobre todo en las damas, también con la edad afecta también al varón, pero básicamente son las damas las que tienen mayor problemas con la calidad de sus óvulos, ¿no? Que van bajando de calidad con el transcurso de los años. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. Entonces vamos a tener estos dos tipos. Primero, la criopreservación de gametos, ya sea los óvulos o los espermatozoides. Y en las indicaciones vamos a tener lo que ya hemos mencionado, que es la preservación de la fertilidad, el deseo pues de optar por esto en casos de cáncer o enfermedades genéticas. Es importante aquí porque las mujeres que portan enfermedades genéticas hereditarias pueden optar a una criopreservación de óvulos para someterse a pruebas genéticas preimplantatorias en los embriones que se generan a partir de estos óvulos. Entonces, a partir de aquí podemos seleccionar estos embriones que estén libres de la enfermedad antes de hacer la transferencia al útero de la madre para que pueda llevar el embarazo pues un mayor problema. También tenemos pues también la vasectomía en el caso de los varones.
Y en contraindicaciones, que haya una baja reserva ovárica, que esto puede llevar a que haya menos óvulos disponibles para esta criopreservación y esto pues limita la efectividad de la técnica. En estos casos van a haber otras opciones como por ejemplo la donación de óvulos que podría ser pues, más apropiada en estos casos dependiendo de cada paciente. Y después estaría la calidad de esperma insuficiente y en casos de infecciones de transmisión sexual que existe un gran riesgo de pasar esta enfermedad a... Siguiente, por favor. Entonces, en la descripción de cómo hacer esta técnica, ya hemos visto cómo ha sido respecto a las distintas técnicas, va a ser algo parecido. Primero va a ser la estimulación ovárica, que la paciente va a recibir estas hormonas para poder estimular la producción de los óvulos maduros en su ciclo menstrual. Después la extracción de los óvulos, que con una punción ovárica bajo anestesia se va a extraer de los óvulos de los ovarios. Después la criopreservación con la vitrificación y esto va a permitir que se eviten la formación de los cristales, ¿no?, de hielo que puedan dañar a las células. Su posterior almacenamiento y después el tiempo que se considere necesario cuando la pareja ya lo crea conveniente, pues se descongela y se fecunda, ¿no?, ya sea con espermatozoides del esposo o del donante, ¿no? Y después posterior transferencia, una vez que se haya realizado esta fertilización in vitro, se cultiva en el laboratorio durante unos días y se selecciona el que sea más viable para poder ser transferido pues, al útero de la paciente. Siguiente. Luego está la criopreservación de embriones, que ya la diferencia va a ser que se va a realizar la fertilización in vitro antes de la criogenización. Entonces, dentro de las indicaciones va a haber un ciclo de fertilización in vitro excedente cuando se obtienen más embriones viables de los necesarios para un ciclo de fertilización in vitro y la pareja, la paciente desea tener más hijos posteriormente, entonces estos embriones adicionales se pueden criopreservar pues para ya en su futuro ser utilizados. Después la selección genética preimplantatoria, ya lo había mencionado en el anterior también, que se va a someter a un diagnóstico genético preimplantatorio antes de la transferencia y los embriones que se encuentren saludables se van a criopreservar hasta que, bueno, pues se decida, ¿no? Después está, como ya había mencionado, la preservación de la fertilidad. Y en las contraindicaciones está la calidad embrionaria insuficiente, que en algunos casos pues los embriones tienen una calidad insuficiente para poder sobrevivir a este proceso de criopreservación y luego posterior descongelación. Entonces esto puede limitar la eficacia de la técnica. Y como había mencionado también, el riesgo de enfermedades transmisibles. Siguiente. La técnica, como había mencionado, primero se va a realizar la fertilización in vitro, se van a extraer los óvulos y los espermatozoides, se realiza la fertilización in vitro para obtener estos embriones. Después el cultivo, se van a cultivar durante unos días, se van a desarrollar y a posterior a esto se va a hacer la evaluación de la calidad, la posterior vitrificación, el almacenamiento y la descongelación y transferencia. Estos embriones es importante que sean transferidos pues en el momento adecuado del ciclo menstrual, como si fuera un proceso normal, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último está lo que es el tema de la ovodonación y su relación que va a tener con la epigenética, ¿no? Entonces, esta ovodonación o donación de óvulos es también una técnica de la reproducción asistida en el que una mujer donante va a proporcionar sus óvulos a una mujer receptora y le va a permitir a esta pues concebir. Se va a utilizar en casos donde hay una reserva ovárica muy baja o también cuando el riesgo de transmisión de enfermedades hereditarias es muy alta, ¿no? Pero ahora respecto a esta técnica hay un problema, es evidente pues para estas parejas, y es que al no ser el óvulo de la madre, pues hay un problema ahí porque no se
van a pensar o no se va a parecer a la madre, pues no va a ser su hijo, no va a ser su ADN de ella, ¿no? Entonces aquí es donde puede intervenir un poco lo que es la epigenética, que va a ser el estudio de cambios de la actividad genética que no van a implicar cambios en las secuencias del ADN, pero que sí van a tener un impacto duradero en cómo se expresan estos genes y en las características de un individuo. Entonces, estos cambios epigenéticos pueden ser influenciados por ya sea factores ambientales o estilo de vida. Entonces, en el contexto de una donación de óvulos, pues la epigenética puede desempeñar un papel en cómo se manifiesta la similitud entre un niño nacido a través de la donación de óvulos y de su madre genética. Entonces, aunque la donación de óvulos implica que este óvulo proviene de una donante, mientras que es la madre receptora la que lleva y da luz al niño, puede existir una similitud fenotípica entre la madre receptora y el niño. Puede haber cierta influencia por factores epigenéticos. Ahora, hay ciertos estudios que sugieren que hay ciertos rasgos, ciertas características que normalmente se heredarían de una madre biológica, pero pueden ser influenciados por patrones epigenéticos durante el desarrollo embrionario. Ahora es importante mencionar que eh, la epigenética en realidad es un campo relativamente nuevo, es un campo bastante complejo y en constante evolución, entonces todavía es necesario aprender sobre cómo influye esta donación de óvulos y en la similitud que podría existir entre esta madre receptora y el niño. Entonces, eh, aún no se conoce muy bien cómo es esta influencia y los mecanismos precisos por los que se da pues esta influencia epigenética, ¿no? Que constantemente se siguen realizando estudios para poder conocer más sobre eso. Con eso finalizaríamos, doctor, la exposición, el seminario. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, Alexander. Muy bien, chicos. Lo felicito, está bien. Yo creo que para ustedes, obviamente todos no van a ser especialistas. Para recalcar también lo que dice Alexander es muy importante, ¿no? O sea, hablamos de reproducción asistida, hablamos de esto, hablamos de lo otro, pero también hubo una situación, es un, ¿cómo te les podría decir? Un momento dentro de todo el bagaje, dentro de todo lo que hablamos de reproducción asistida, obvio, ya no lo sabemos, eh, dentro del espectro que se le ofrece a una pareja, ¿no? Básicamente que busca un embarazo y que de repente por algún motivos hay falla masculina severa o un problema femenino severo. Entonces, después del estudio que se le hace el estudio de pareja infértil que se realiza a los dos, de ofrecerle opciones, ¿no? Dentro de esas opciones, obviamente, está la donación, ¿no? De gametos, ¿no? Tanto de espermatozoides como de óvulos, ¿no? Ya, o sea, óvulos donados, ¿no? O ¿no? Gametos donados, ¿no? Porque hay banco de esperma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epigenético, como dices, es cierto, ¿no? A veces puede ser producto, pero madre y padre es el que cría y el que está al lado del bebé, ¿no? Al final, ¿no? Y va a tomar todas las conductas, los riesgos y las características y el perfil psicológico de los padres, ¿no? Hay que tener, se le ofrece, ¿no? Obviamente que dentro de lo que se le ofrece como donación, generalmente las donantes son menores de 30 años para mayor éxito, inclusive hasta menos de 25, mayores de 18, obviamente tienen que ser mayores de edad, ¿no? Las cuales tienen que tener una buena salud, no tener enfermedades, se les hace todo un chequeo a las donantes, no es que solamente llega la donante y voy a donar, no, la donante generalmente se le hace toda una evaluación aparte, ¿no? Se le hace todo un estudio, se le descarta también la historia clínica de los antecedentes familiares, personales, se le hace descartes de, ¿cómo se llama?, de diferentes enfermedades, ¿no? De ITS sobre todo, para que pueda ser candidata. Ahora, se ofrece, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Que la donante generalmente tenga un fenotipo parecido al de los padres o al de la madre, ¿no? Para que no haya tanta
discordancia, ¿no? No es lo mismo que sea prietita, que la mamá es prietita y la hija sale gringa, de cabello rojo y ojos azules, ¿no? Entonces, ¿no? Y el papá es trigueño, ¿no? Entonces lo que se busca es que la donante vaya acorde con los rasgos físicos de los papás, de la receptora, básicamente, ¿no? Es lo que se busca y bueno, generalmente se plantea, cuando se hace ese tipo de donación, tienen ya sus donantes, ¿no? Que son las candidatas a este tratamiento, ¿no? Es un costo aparte, obvio, ¿no? Es un costo aparte. ¿Cómo se llama? Cuando yo, como lo dijo Alexander, hago un tratamiento de fertilidad y bueno, la pareja tiene la suerte dentro de todo, pues, si se salieron 8 embriones, póngase, ¿no? Y todos de muy buena calidad, obviamente yo voy a colocar los 8 embriones en un tratamiento, ¿no? Entonces lo máximo que le pondré serán 2. Y los otros 5 o 6 que me quedan, se le oferta a la paciente que los congele. Que los congele y que los tenga de repente para un siguiente procedimiento, porque a veces el procedimiento puede ser fallido, o si se logra el procedimiento, tenerlos de reserva para un siguiente embarazo, ¿no? Que también hay bancos así como hay de óvulos, de espermas, también hay bancos de embriones, los congelas, ¿no? Y tienen todo eso es un costo aparte, ¿ah? Cuando tú congelas tus embriones, congelas tus óvulos, eso, tú tienes que hacer un pago mensual para el mantenimiento de los gametos, ¿no? Por si acaso. Entonces, se aconseja que se guarden, ¿no? Eso sí, ¿no? Que para un siguiente procedimiento, ¿no? A veces inclusive queda uno ya guardado para el siguiente, y la vitrificación es casi parecida, ¿no? Tanto para los espermatozoides, para los óvulos, como para los embriones, ¿no? Que se pueden mantener. ¿Ok? Muy bien, ¿algún comentario? ¿O ya damos por concluida la sesión? Ustedes dirán. Consejo hasta de un conejo, chicas. Hagan su residencia antes de los 35. Hagan su maestría, su doctorado. Las que quieren casarse y quieren buscar familia. Y pues estas chicas que se respeta su decisión, ¿no? Pero la pareja tiene que buscar su momento, ¿no? Lamentablemente, como les digo, les vuelvo a repetir, el reloj biológico es mucho más riguroso con las damas que con los caballeros, ¿no? En líneas generales, ¿no? Entonces, valorar todo y en su momento decidir adecuadamente. Ya tienen opciones también, como hemos visto acá, y profesionales que congelan sus óvulos, ¿no? Y para más adelante, o la pareja, ¿no? Sí, deciden que todavía no, pueden congelar embriones, pueden congelar óvulos, espermatozoides, o sea, y hay mayores opciones ahora, ¿no? Para el limitante de la edad, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Todo está bien? Si no, como les digo, ya la hora es avanzada, ya van a ser las 9. Todo está claro, doctor. Ya. Todo claro. Sí, hay que tener, antes nosotros, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Con la vida. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Entonces nos estamos viendo hasta en otra oportunidad. Jonathan, cualquier cosita me avisas, pues, para el siguiente tema. Y chicas, el próximo jueves estamos con ustedes, el otro grupo de la maternidad. Sí, Ok. doctor, ya programé las reuniones. Muchas gracias. Habían programado 2 reuniones hoy día. Sí, Ya. Listo, chicos, buenas noches. Que descansen. Buenas buenas noches, noches, doctor. doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctor.